Muchas gracias. Sí, do- primera parte, sí. Vamos a dejar hasta aquí. Hay unos compañeros que están en el orden para compañero Miguel del Ecuador y el compañero Roland Ignacio. Ahora, Bueno, perdón. sí, hay varias intervenciones en las cuales se mencionan personas que realmente merecen estar y quizás son más sobresalientes que los que yo he mencionado. Lo que pasa es que cuando se hace una obra, cada quien, autor, escoge algunos personajes y Frei y Caldera, bueno, tienen un sitio preponderante en la política internacional, como lo tiene Franco Montoro y lo tienen otros más. Se me olvidó decir que en esta obra también hay dos personajes que no son realmente católicos, como nosotros podemos decir, como es el caso de Martin Luther King y Mahatma Gandhi, que yo lo incluí dentro de este pensamiento porque creo que sus aportes coinciden con todos los pensamientos que nosotros tenemos. Lo de Lech Walesa, yo expliqué muy claro y dije y reafirmo, fue el mejor sindicalista del siglo pasado, como sindicalista. Como presidente fue un desastre, pero como sindicalista nadie ha hecho más que Lech Walesa en transformar una sociedad que estaba bajo un régimen comunista y constituir una organización, y que fue lo que dio el inicio al derrumbe del sistema comunista. Y hay que reconocer nosotros como sindicalistas, reconocer la labor que él hizo ahora como presidente, fue totalmente un fracaso para nosotros también como sindicalistas. Por eso me referí exclusivamente a sus funciones como sindicalista. Y lo de Alberto Hurtado, bueno, yo sé que en Chile y en cada país hay muchísimos otros más dirigentes sindicales que han aportado su vida, pero esto nos puede dar precisamente a muchos de nosotros, los que estamos aquí presentes, también describir algunas obras de esos personajes, porque uno de los problemas es que nosotros a veces no resaltamos nuestros valores y nos admiramos por otros que no lo tienen, porque las propagandas que nos traen nos hacen revivir esas cosas, y somos nosotros los que tenemos que escribir sobre nuestros dirigentes sindicales en todas partes. Y yo sé que en cada país hay personas, hay un personaje que yo no lo mencioné, que está en el libro, que es el único personaje de mi país, que es una mujer negra y analfabeta, que se llamó Mamá Tingó, que fue asesinada por defender los intereses de los trabajadores. Y eso vale más que cualquier libro y que cualquier obra, las personas que entregan su vida por la lucha que están haciendo. Lo que explicó el compañero del Salvador también, bueno, Monseñor Romero es una figura emblemática en todo, no solamente religiosa, sino sindical, de política y todo eso. Igual que él, hay muchos otros. Pero él trata un tema que es importante en América Latina que nosotros tengamos presente. Hoy día, una de las cosas que más crece es el protestantismo. Son las sectas, las religiones protestantes. Y nosotros, los católicos especialmente, debemos tener consciente que esos son aliados a nosotros, porque tenemos los mismos principios y las diferencias que existen son problemas de dogmas, y nosotros no tratamos dogmas, nosotros tratamos asuntos sociales, y la única iglesia que tiene una doctrina social es la cristiana, la católica. Pero hay muchos protestantes que tienen tanto o mayor valor que nosotros en el mundo social y que deben buscar, y nosotros debemos buscarlos como los aliados, porque en este caso social, no estoy hablando religioso, social, hay una coincidencia en la base de la organización de trabajadores creyentes. En lo de trabajadores creyentes no se excluye a los cristianos, pero se incluyen a otras religiones que son creyentes y que tienen los mismos principios que hemos mencionado del sindicalismo humanista, de los principios y los valores que hemos mencionado, y que hay una coincidencia. Eso es, en resumen, lo que él preguntó, la pregunta de él. Ahora yo le voy a dar la respuesta. Nosotros en Europa y en América Latina, que son continentes fundamentalmente cristianos, podemos hablar con libertad sobre el sindicalismo cristiano porque se interpreta y se entienda. Y aunque usted no esté de acuerdo, usted sabe sobre lo que se está refiriendo. Pero en el caso de Asia y de África, donde los cristianos son minorías comparado con otras religiones,
hablar de sindicalismo cristiano es como si en América Latina habláramos de budistas y de musulmanes. Porque si decimos que hay una central de trabajadores budistas o musulmanes, ninguno vamos a entrar porque no somos ni budistas ni musulmanes. Como yo dirigí una organización mundial en la cual habían dirigentes de África, de Asia, de Europa, de América Latina, lo que nosotros utilizamos fue el humanismo integral. No hablamos nunca de cristianismo, sino de humanismo integral. El humanismo integral es una filosofía de Yad Maritain que explica cómo es una nueva sociedad basada en los mismos principios cristianos, más aportes que hacen los laicos y aportes que hacen pensadores de otras ideologías. Por ejemplo, como yo dije anteriormente, es indudable que Mahatma Gandhi ha hecho tantos aportes o más que muchos santos que nosotros tenemos en la iglesia. Me refiero al aspecto social. Entonces, el humanismo integra esos pensamientos como el de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, que no se refiere a ninguna encíclica ni a ningún pensador católico porque era bautista, que era protestante. Entonces, la respuesta es que nosotros en muchas partes debemos utilizar, y es más frecuente y es el mismo fondo, el humanismo integral que el cristianismo social. No hay variaciones de fondo, hay variaciones de identidad, de nombre, de identidad. Entonces, en la organización que yo dirigí, nosotros la declaración de principios sobre el humanismo integral. Y el humanismo como base fundamental, porque los budistas, los musulmanes y muchas sectas y religiones africanas consideran y tienen los mismos principios que nosotros. Quiere decir, las cosas que yo mencioné, la persona humana, la familia, la sociedad, la justicia social y el bien común, que es el pensamiento social cristiano, tiene validez para un musulmán, tiene validez para un budista o para cualquier religión de África. ¿Dónde está la diferencia? Si hablamos del Papa, si hablamos de la Virgen, si hablamos de dogmas que solamente nos atañe a una religión, pero que son dogmas. Pero nosotros en el sindicalismo no tratamos dogmas, nosotros tratamos la cuestión social. Y afecta a un budista, a un musulmán o algo, el problema de la vivienda, de la salud, de la educación, de la cultura, todo eso, y tenemos la misma solución. Lo único que debemos utilizar, el humanismo. Ahora, hay tres clases de humanismo. Hay un humanismo materialista, hay en la cual Jean-Paul Sartre, un francés, es el teórico de eso. Hay un humanista popular que Herbert Marcuse es el teórico, y son los dos materialistas, humanistas, que creen en la persona. Y hay un humanismo integral, que es del de Yad Maritain, en la cual expone la trascendencia de la persona. No es solamente la persona vale mientras está viva, sino tiene una trascendencia más allá de la vida y una trascendencia más allá de lo material, que es la parte espiritual, que no lo tienen los otros humanistas, sino se detiene solamente en la persona humana. Y hay comunistas que son humanistas, hay liberales que son humanistas, pero la diferencia de nosotros es que nosotros somos del humanismo integral, que tiene a Dios como centro por encima de la persona. No es a la persona solo, sino como centro. Y lo que dice el compañero africano, entonces, yo creo que nos vale nosotros utilizar. Hay países, por ejemplo, en México, aquí, el nombre de cristiano no se pega porque ninguna organización puede tener ese nombre cristiano. O hay otros países que no pega ese nombre porque no hay tradición, pero se puede poner humanista. El Partido Social Cristiano de Bélgica cambió el nombre, ahora se llama Humanista. Y así hay muchas organizaciones que, manteniendo los principios y los valores, como nosotros hicimos en el sindicalismo. Ustedes recuerdan que la CLAS nació siendo la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, y cuando cambió el nombre mantuvo los mismos principios y valores que tenía anteriormente y cambió de nombre, como lo hicieron en otros países, como lo hizo la CMT. Entonces, la respuesta al compañero de África, y yo creo que nos vale a todos, en muchas partes es mejor poner la identificación humanista que cristiano, porque puede atraer a otras personas que no comparten religiosamente la parte cristiana, pero sí comparten la parte social que se enuncia en las encíclicas y en los pensadores.
La pregunta del compañero de Ecuador y de Nacho de Curazao, el fondo es sobre la distorsión. Es verdad que hay muchas personas, muchos sindicalistas que utilizan el nombre de cristiano, como hay movimientos que usan el nombre cristiano políticamente para ventajas o para tipos de relaciones. Pero nosotros en todo movimiento que uno entre tiene que ver cuál es la declaración de principios, cuáles son los valores, cuáles son los principios y cuál es la ética que se enuncia en esa declaración, y no solamente que se enuncie, sino que se aplique. Porque poner el nombre cristiano es atractivo en muchos países de nosotros, trae clientelismo político y mucha gente se afilia, pero nosotros tenemos que profundizar, y creo, por lo que he hablado con Calen Ver, que hay un interés en Infedot en profundizar, en difundir el pensamiento del sindicalismo cristiano como base para sus tareas a nivel internacional, aunque en los trabajos que se hagan, por ejemplo en África o en Asia, utilicemos el término de humanismo para tener una identificación, pero son los mismos principios, valores y ética. Gracias. Le agradezco.